Entonces, ese punto. Y lo otro, no sé si todavía están disponibles para que les asigne un trabajo de 10 puntos para que tengan 40 en esta tercera unidad. Está bien, abogada. Sí, abogada. Tendrían que enviarlo el sábado, ¿verdad? Es grupal, para darle 10% y que esos 10% pues entonces entren como para que puedan tener 40 de acumulativo. Sí, está bien. Está bien, abogada. Entonces, digo yo que ahorita al terminar con ustedes la clase voy a asignar el nuevo tema para que ustedes puedan investigarlo y el examen va a entrar hasta lo que veamos mañana. Ok, y vuelvo a repetir, los acumulativos sí van a ser tomados en consideración para el examen de reposición y de igual forma pues van a tener esos 10 puntos extra para que vayan con un 40 en el examen. De igual forma, creo que con ustedes era que tenía el problema como con un compañero que nunca se contactó con el grupo hasta la tercera unidad. Si ese compañero va a reponer uno de los exámenes, puede trabajar en los acumulativos, lo único que no puede pasar ya de lunes, que me envíe los trabajos. Por el hecho de que recuerden que el examen de reposición es el 30 y esa fecha no la puedo cambiar. No sé si me pusieron atención. Sí, abogada. Ok, entonces creo que era una o dos personas que no se adjuntaron al grupo en la primera y segunda unidad y no tienen los acumulativos. Entonces esas dos personas en la plataforma todavía encuentran cuáles eran las indicaciones del trabajo, que no sea máximo de 12 páginas, que es lo que les he pedido, que procede a enviarlo, tienen hasta el lunes las personas, y si no están conectadas ahorita, tal vez alguno de ustedes me hace el favor, ya sea Carla, porque no veo si está Carla, para que se hagan el favor y lo escriban en el chat. Abogada, disculpe, no escuché cuándo era el examen. El examen toca el lunes ya. Ok, muchas gracias. Okay. El lunes, abogada. El lunes. El martes. El martes, perdón. Es el martes. Es que ustedes son la clase de las 9, de 8, perdón, tienen razón, es que el lunes tengo otro examen, pero es el examen de las 7. Tienen razón, ustedes es el martes, lo siento. Y el examen de reposición es el 30. Les pido disculpas, error. Ok, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la forma de gobierno. En la diapositiva pues la van a ver presente ya con este tema cuando hablamos de la forma de gobierno. Formas tiene que ver con las formas políticas del poder, para que vayan relacionando esta terminología. Y cuando hablamos del gobierno, sí, tiene que ver con el conjunto de poderes públicos o la estructura, o sea, las instituciones. Por eso ven los tres términos ahí. Tiene que ver con el conjunto de esos poderes públicos, es decir, de las instituciones, la estructura, los modos como están constituidos los órganos del Estado, y se refiere a las diversas instituciones que conforman el Estado. De tal manera que es importante que ustedes vean que cuando estamos hablando entonces de esta, tiene que ver con el conjunto de las instituciones o de los órganos que rigen el Estado en cuanto a gobierno. Pero ya la forma conjunta de estos dos conceptos, es decir, de forma y de gobierno, vamos a armar lo que nosotros llamamos forma de gobierno. Y cuando estamos hablando de forma de gobierno, que es lo que nos atañe y lo que nos importa o nos interesa en la clase, pues ustedes van a ver que cuando ya estamos hablando de esa forma de gobierno, a lo que nos referimos es a cómo se organiza y a cómo se integra el poder público. Es decir, cómo está integrado el poder como tal, y de tal manera que vamos a ver que esa forma de gobierno lo que debemos de buscar es cómo se ejerce, va a decir, es cómo se ejerce el poder público y en quién está depositado ese ejercicio. Se refiere a cómo se ejerce el poder del Estado
y en quién está detentado, es decir, en quién lo va a ejercer, a quién le ha sido otorgada esa facultad para poder ejercer ese poder público. Entonces, cuando hablamos de la forma de gobierno, hablamos en la forma en que se organiza y se integra ese poder público, es decir, en quien ostenta el poder, quién lo va a ostentar, cómo se va a ejercer ese poder, cómo está distribuido ese poder. A eso nos referimos cuando hablamos con forma de gobierno. Y dentro de la misma, pues ustedes van a ver una clasificación, la clasificación según Aristóteles, y esta clasificación, pues ustedes van a ver que atiende a algo funcional, a cómo funciona, y Aristóteles pues hablaba cuando hablaba de formas de gobierno, pues se refería a, en primer lugar, vamos a hablar de las formas puras y de las formas impuras. Y cuando hablaba de formas puras Aristóteles, vamos a ver que en este primer momento tiene una primera, la divide en tres, y luego vamos a ver cuál es la forma impura de estas tres formas puras. Por eso se las pongo paralelas en este cuadro, una al lado de la otra, ¿ok? Cuando hablamos de las formas puras que hablaba Aristóteles, vamos a encontrar la primera. ¿Y cuál es la primera de estas? La democracia. Y cuando Aristóteles hablaba de la democracia, se refería al gobierno del pueblo, como nosotros lo conocemos, a ese principio de Rousseau, del gobierno de la generalidad de todos, de ese pueblo, y que ese gobierno del pueblo lo ejercían en beneficio de quién? De la colectividad, es decir, de la comunidad, en beneficio de todos esos individuos, de esa comunidad organizada políticamente. ¿Me entendieron así? Democracia quiere decir el gobierno del pueblo, es decir, de las masas, que gobiernan en beneficio de esas mismas masas, es decir, de todos, en beneficio de la colectividad, en beneficio de la comunidad, de todos y cada uno de esos individuos dentro de esa organización política. No se olviden que cuando uno dice organización política se refiere al Estado, ¿ok? Me refiero al Estado. No sé si entendieron hasta ahorita este primer término. Sí, abogada. Ok. Y la forma impura, la forma impura de lo que llamamos la democracia, según Aristóteles, tiene que ver con la demagogia. Y cuando Aristóteles habla de la demagogia, habla de la corrupción de la democracia, habla de un gobierno desenfrenado de las masas. Es decir, ¿a qué se refiere entonces? Cuando habla de esa corrupción de la democracia, habla de ese gobierno desenfrenado de las masas, pues vamos a ver que al igual que la democracia, la demagogia vamos a ver que es el gobierno del pueblo, es decir, de las masas, pero que ya aquí ya hay una corrupción en cuanto a cómo se ejerce ese poder. Es decir, es un gobierno desenfrenado, de tal manera que ustedes van a ver que ese gobierno desenfrenado, pues ya es lo que nosotros llamamos la anarquía, el de todos contra todos, donde no hay un orden, donde las masas ejercen ese gobierno de forma desenfrenada, que no podemos establecer como el Estado de Derecho, donde no podemos establecer el orden que viene a regular las conductas humanas, donde ya las masas se corrompen tanto que hay una corrupción de esa democracia, que ese gobierno es desenfrenado, y de tal manera que al hablar de que ese gobierno es desenfrenado, pues ustedes van a ver entonces que en las masas pues ya no vamos a ver lo que nosotros decíamos, ese que va a velar por la colectividad, sino que ya hablamos que es el gobierno de muchos, pero en perjuicio de esa misma colectividad. Es decir, es el gobierno de muchos, es el gobierno del pueblo, pero ese gobierno es desenfrenado. Es decir, es un gobierno que viene a hacer lo que nosotros vendríamos a decir que perjudica a todos. Porque ustedes van a ver que tampoco puede ser que la democracia, esta participación de las mayorías, donde nosotros hablamos que la mayoría decide, tampoco es que esas mayorías pueden llegar a desconocer a las minorías dentro de un Estado democrático. Porque vamos a encontrar dentro de
las mayorías siempre va a haber alguien, por ejemplo en democracia, ese alguien va a haber un perdedor, siempre cuando nos intentamos a un partido, pero no por ser el hecho de esa mayoría vamos a venir y vamos a atentar contra aquellos grupos que son minoritarios dentro del sistema. Entonces, cuando hablamos también de la democracia de las mayorías, se tiene que tener mucho cuidado que esa mayoría no vulnere los derechos de la minoría. ¿Cuáles son esas minorías en Honduras? ¿Alguno de ustedes puede tener como una idea? Los partidos pequeños, ¿no? Los partidos pequeños. ¿Quién más? Podrían ser minorías en este país. Pero unas minorías que no tengan poder, ¿verdad? Porque no van a... Los empresarios. Los empresarios. Los empresarios, pero los empresarios son una masa fuerte porque tienen poder, si ustedes se fijan. Aquí las minorías, ustedes la pueden ver, si ustedes pueden ver cuando hablamos de las minorías, a lo que se refiere, por ejemplo, de esos grupos minoritarios, vamos a encontrar en primer lugar aquí los grupos indígenas. Si ustedes van a ver los grupos indígenas comparados con el resto de la población, esos grupos no vamos a compararlos en número al número que podamos ser nosotros, ¿sí o no? Otro grupo que podría ser mínimo en Honduras, que podría tener menos colectividades, van a ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con los grupos, por ejemplo, afro. Si bien es cierto, la población afro en Honduras, por ejemplo, perdón, la población negra en Honduras ahora es el 10%, no vamos a comparar ese 10% con el resto de la población hondureña. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado que aunque estemos en un estado democrático, las mayorías no podemos atentar contra esos grupos minoritarios. Es decir, esos grupos minoritarios también tienen derechos y esos derechos deben de ser respetados. No sé si me entendieron en cuanto a este término. Sí, abogada. Ok. De ahí vamos a la segunda forma pura que hablaba Aristóteles, que dentro de esta segunda forma pura, pues ustedes van a encontrar el estado monárquico. Y cuando hablamos de ese estado monárquico, a lo que se refiere es el gobierno de un individuo. Y como ustedes ya lo han visto, y como bien lo dice, tiene que ver con ese gobierno que se ejerce a través de un rey o un monarca en beneficio de la comunidad. Ojo, cuando hablamos de un monarca, vamos a ver que cuando hablamos de la monarquía o de ese gobierno monárquico, como lo pueden ver en la diapositiva, pues se refiere que ese rey, ese monarca que ejerce el poder, en quien está depositado el poder, lo hace en beneficio de la colectividad. O sea, que lo hace en beneficio de toda esa comunidad o de esa estructura o de esos individuos que pertenecen a esa organización política que nosotros llamamos pues, ¿cómo les digo? De todo este pueblo que somos los detentadores del poder de esa comunidad que nosotros conocemos como Estado. Y la forma impura de monárquico, vamos a ver que es el gobierno de uno, efectivamente, igual el gobierno de un rey, el gobierno de un monarca, y ese rey o monarca que detenta el poder y que es el que gobierna, lo atiende, pero lo atiende de una perspectiva de un interés personal. Y cuando hablamos de un interés personal, pues no se da esto que vemos acá. Lo hace gobernando para sí y no lo hace en beneficio de la comunidad o de la totalidad de los individuos. Entonces, por eso se llama la forma impura de la monarquía, es la tiranía, porque vemos que tiene que ver con ese poder absoluto, donde en primer momento se dio antes de las revoluciones liberales, como ustedes recuerdan, donde el rey dictaba justicia, donde el rey, además de dictar su justicia, emanaba las leyes, gobernaba, tenía una concentración de poder, pero lo hacía para su propio interés personal. Es decir, ustedes no veían que hubiera, por ejemplo, reconocimientos de libertad a los individuos.
no íbamos a ver cómo hasta el comercio estaba regulado por ese monarca, de tal manera que ponía trabas y ponía grandes impuestos, y esos impuestos pues no beneficiaban en su momento al pueblo, que después viene a surgir la clase burguesa, y por eso ustedes van viendo cómo se van peleando porque se reconozcan una serie de derechos y se reconozcan los textos constitucionales. Pero vuelvo a decir, la monarquía es el gobierno de un individuo o de un monarca, y ese gobierno de un individuo, de un monarca o de un rey se ejerce en beneficio de la comunidad, es decir, busca el bien común. Versus su forma impura, que tiene que ver con la tiranía, que tiene que ver con el gobierno de uno solo, de un rey o de un monarca, pero que atiende a un interés personal. Es decir, atiende a su propio interés y se olvida de la colectividad. Por otro lado, la tercera forma que ustedes van a encontrar tiene que ver con la aristocracia. Y tiene que ver con el gobierno de un grupo privilegiado, pero que ese grupo privilegiado lo hace en favor de la colectividad. Es decir, si ustedes ven cuál es la característica entonces en las formas puras, que no importa que el gobierno permítanme que me esté escribiendo uno de sus compañeros en privado. Me dan un minuto. Ok, vuelvo. Si ustedes se ven, la característica que van a encontrar según la definición de Aristóteles en las formas puras tiene que ver que no importa si el gobierno lo hace el pueblo, lo hace un rey o un monarca o lo hace un grupo privilegiado, pero que ese gobierno que se ejerce se haga en beneficio de la colectividad. ¿Cuál es la característica que ustedes entonces van a encontrar en las formas impuras que definía Aristóteles? Es que van a ver en las formas impuras esos mismos gobiernos que pueden ser electos por el pueblo, por un individuo o por un grupo privilegiado, pero los mismos los hacen a través de un interés propio, un interés personal, y no beneficia a la colectividad. Ustedes recuerden que el fundamento de organizarnos nosotros como organización política o de organizarnos como Estado tiene de la necesidad de poder alcanzar el bien común. ¿Cuál va a ser ese bien común? Pues va a variar según las necesidades de cada uno. Ahorita ustedes me podrían decir que un bien común para Honduras podría ser la justicia social, que no hay igualdad en acceso al trabajo, que no hay igualdad en acceso a la salud, que ahorita se está viendo, se está dejando en evidencia, que no hay igualdad en el acceso a la educación. Entonces ustedes ven, por eso Aristóteles desarrollaba estas tesis de las formas puras y las formas impuras. Dentro de las formas puras, pues ya vieron la democracia, que es el gobierno del pueblo en beneficio del propio pueblo o de la comunidad. Versus la demagogia, que ya hablamos de esa corrupción que existe en la democracia, que si bien están las masas, pero es un poder desenfrenado de las masas que no beneficia, a esa comunidad. Y por otro, tenemos el monárquico, ejercido por un individuo que es el monarca o el rey, pero que ese monarca o rey lo hace en favor de la comunidad. ¿Y cuál es la forma impura? La tiranía. ¿Y cuál va a ser? Igual, el gobierno de uno, pero que atiende a un interés personal, y que ese interés personal pues no va a beneficiar a la comunidad. Y la tercera, que tiene que ver con la aristocracia, y esa aristocracia pues es el gobierno de un grupo privilegiado, aquellos que aceptaban algún título nobiliario, y que van a ver que entonces dentro de estas encontramos versus a que es el grupo privilegiado en favor de la colectividad, es decir, en favor del pueblo, alcanzando ese bien común, ese fin común, lo que lleva a las organizaciones políticas a unirse y a crear los estados, versus la oligarquía, que es el interés de esa minoría, pero que lo que busca es un interés propio, un interés de ese pequeño grupo que es el que detenta el poder, olvidándose de la colectividad. Así era como explicaba Aristóteles en cuanto a las formas puras y las formas impuras. La característica no se les debe olvidar de las puras, siempre buscando el favor o el beneficio de la colectividad.
versus las injuras que atienden más a un interés personal de los que detentan el poder, olvidándose de la colectividad. Dentro de la siguiente diapositiva, pues vamos a ver entonces la forma de gobierno desde el punto de vista orgánico. Dentro de esta, pues me voy a centrar en esta primera, que tiene que ver la república, porque ustedes saben que nuestro texto constitucional, que yo lo tengo a la mano, pues establece que Honduras es una república. Y para abordar este tema, pues vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de república. ¿Cuáles son las características que reviste cuando hablamos de una república propiamente dicha? Dentro de, cuando hablamos de la república, el primer concepto que ustedes tienen que ver, que al hablar de república, se refiere a la cosa pública, se refiere a lo que es del interés de la comunidad, es decir, lo que nos interesa a todos. Y cuando hablamos de lo que nos interesa a todos, pues tiene que ver con esos bienes públicos que ustedes sabrán, que son los que se van a financiar con esos bienes, es decir, se financia en la cosa pública, es lo que pertenece al Estado y que pertenece de cierta manera a nosotros. ¿Por qué? Porque desde el salario que se paga a un empleado público, ¿de dónde sale? De los impuestos que pagamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese impuesto pertenece al Estado y por eso se determina en público. Por lo tanto, todo esto que es la cosa pública nos interesa a todos, porque estamos hablando de algo que si no se maneja bien va a perjudicarnos a todos. Dentro de esto tiene que ver con la administración de la justicia, por ejemplo. Si dentro de la administración de la justicia no hay jueces imparciales, tarde o temprano algunos de nosotros nos vamos a ver afectados. ¿Y cómo nos veríamos afectados? Porque un juez imparcial en cualquier momento que le suelten dinero o en cualquier momento por un tráfico de influencias, por ejemplo, puede llegar y resolver contrario a derecho. No sé si ven eso. Ya ha existido aquí. ¿Perdón? Ya ha existido en nuestro ámbito. Exactamente, sí ha existido y son cuestiones que nosotros tenemos como que ir regulando como pueblo. A lo que se busca es la perfección de esa república y a lo que es la democracia. Como ustedes recordarán, últimamente se han dado muchos fenómenos que están afectando pues a todos de forma indistinta. Y esa afectación, pues, al final, todo lo que afecta a la cosa pública, lo que es del interés de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos o como individuos que pertenecemos a este territorio, que estamos dentro de este estado, pues tarde o temprano nos repercute. ¿Cuál es el caso más sonado y que ustedes podrán ver más reciente? Lo que acaba de suceder con los hospitales móviles. El hecho de que eso que es de interés de la comunidad, que es de interés nacional, que es de interés de todos, el que no se hayan comprado los hospitales, pues ustedes vieron ya al alcalde de La Paz, ustedes vieron ya en Olancho qué está sucediendo, ya rebasaron los límites de los hospitales, no hay camas para atender a las personas que están enfermas de COVID. No hay medicamento, no sé si ustedes tienen conocimiento cuánto están cobrando ahorita los hospitales privados para internar una persona, por ejemplo. No sé si han visto que prácticamente están cobrando hasta 1 millón de lempiras. Entonces prácticamente algo tan sencillo como la educación y por ejemplo la salud nos repercute a todos. Y por eso hablamos del interés de la comunidad. Dígame. ¿Quién habló? Perdón. Ok. Como no volví a hablar, no sé si fue que se le apagó el micrófono. Bueno, para hacer un poco más del Consejo de los Jueces, pero no estar de acuerdo con su gobierno. Entonces fueron arbitrarios, y fue lo que usted está explicando ahorita. ¿No? Sí, el Consejo de la Judicatura, efectivamente, para los que siguieron la noticia, se podrán haber dado cuenta que no siguieron los procesos y hubo hasta persecución contra jueces que no eran simpatizantes con varios del Consejo de la Judicatura. De tal manera que en un Estado de Derecho, un Estado democrático, pues existe el debido proceso.
por mucho que tú hayas cometido una infracción que pueda considerarse grave a la vista del derecho penal, no significa, por ejemplo, que a ti no se te garantice el derecho de defensa. No significa, por ejemplo, que a ti no se te garantice el contar con un abogado. Y que si no puedes contar con un abogado, por ejemplo, el Estado tenga, por ejemplo, la defensa pública, que ese fue el propósito y el fin con el que se creó la defensa pública, para dar asistencia jurídica a aquellas personas que no pueden contar con los medios económicos para pagarse un abogado. Una de las críticas que se hace actualmente es que la defensa pública pertenece al Poder Judicial. Y muchos están abogando ya de que la defensa pública sea un órgano independiente que no dependa de ningún poder y sino que ostente esa independencia para poder ejercer mejor su función. Pero a eso se refiere, a ese debido proceso y a todo lo que interesa a la colectividad, que al final tiene que ver con la cosa pública. Ahora bien, ¿cuál es la otra característica que ustedes van a encontrar en la República? Van a ver que quien ostenta el poder lo hace por un tiempo determinado, es decir, que el tiempo en que está ejerciendo ese poder se encuentra debidamente limitado a un periodo y ese periodo es específico. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Por ejemplo, el presidente de la República en Honduras, ¿cuál es el periodo de vigencia para que pueda ejercer el cargo? 4 años. 4 años. Sucede lo mismo con los diputados, sucede lo mismo con los alcaldes, sucede lo mismo con varios cargos hasta de nombramiento o elección del Congreso Nacional. De tal manera, ustedes van a ver que quien detenta el poder en el Poder Ejecutivo, pues su tiempo está debidamente limitado en un periodo y es específico. De tal manera que ustedes van a encontrar en los textos constitucionales que estos poderes pues van a ejercer su gobierno por un periodo. ¿Cuál va a ser el que va a cambiar? El de la Corte Suprema de Justicia, que el plazo es mayor, 7 años. Pero si ustedes ven, en este sistema los puestos ya están por un periodo determinado. ¿Qué es lo contrario? Solo para manera que ustedes vean el ejemplo. No sucede lo mismo en la monarquía. Por ejemplo, en el monarca es vitalicio. ¿Por qué llamamos vitalicio? Porque ustedes van a ver que hasta que él decida abdicar, o hasta que muere, o hasta que quede con algún tipo de incapacidad, que quede acreditada y certificada, pues no deja el poder. De tal manera que esa es una de las características de la República. En la República, el periodo para que tú detentes el cargo ya está debidamente limitado. Es decir, está establecido por cuánto tiempo lo vas a ejercer. ¿Cuál es la otra característica que van a encontrar? Van a encontrar que el cargo de esos que detentan el poder se hace en virtud de la voluntad de la mayoría. Y para optar a ese cargo es en razón de la mayoría y no por una élite. Y ojo cuando digo élite. Cuando hablamos de ese encargo, del momento en que tú vas a ejecutar el cargo, se refiere a que es la mayoría quien decide que tú seas colocado en ese cargo y tu nombramiento o tu elección en ese cargo se hace por voluntad de la mayoría y no por una élite. No sé si ustedes recuerdan que un candidato, alguien que fue presidente, que todavía está en la política, hablaba de la oligarquía, de ese grupo privilegiado que gobierna para interés de un poco, de su grupo, del poder económico, le llaman aquí en Honduras. A la oligarquía es el poder económico, ostenta el poder, pero lo hace en beneficio propio y lo van a ver bastante en una persona que fue presidente y que a la vez anda en campaña política o está metido en un partido político y que siempre hace esa cosa. Ustedes van a ver, esa es una característica, que para que tú puedas optar a un cargo, para que tú puedas ocupar ese cargo, se va a hacer por voluntad de la mayoría, es decir, la mayoría te elige. Y no va a ser por una élite o no va a ser atendiendo a una serie de cuestiones como tu capacidad económica, tu capacidad intelectual, cuánto grado de estudio tengas, sino que tú puedes llegar a ese cargo a efectos de que no va a ser un cargo censitario, sino que todos y cada uno de los individuos, si no tiene alguna incapacidad mental, por ejemplo, tú puedes optar a un cargo de elección, puedes a ostentar ese cargo y no te la pueden condicionar
al menos que los de magistrados, pero los de magistrados, como todos entenderán, el Procurador General de la República y fiscales, que aunque son sufragios indirectos, porque son electos por el Congreso Nacional, ustedes van a ver que en estos cargos, por ejemplo, el presidente de la República y los diputados, no se exige que tú seas abogado, no se exige que seas un administrador de empresas, no se exige que seas un economista. O sea, no está restringido a una cierta capacidad de élite, que sea por tu capacidad de conocimiento o por una capacidad económica o por cuánto tierras tengas o cuántos bienes, sino que para que tú puedas ser electo en ese cargo o para que lo puedas desempeñar, el mismo va a depender de la mayoría. Es decir, de lo que diga el pueblo. No sé si entendieron ese tercer punto. Sí, abogada. Ok. La cuarta característica que ustedes van a ver en la República es que la elección de los titulares se hace de forma directa y periódica por los titulares del poder. Y esto tiene mucho que ver con el tema que vimos sobre el poder, la tesis de Rousseau, que tiene que ver sobre la soberanía popular. Vamos a ver que cuando hablamos de la elección directa es porque todos y cada uno de nosotros como ciudadanos vamos a ejercer el sufragio y elegimos de forma directa al presidente de la República y elegimos a nuestros representantes. Esos representantes del Poder Legislativo, que son al final los que van a dictar las leyes. Y cuando se llama de forma periódica, pues ustedes también van a ver que el texto constitucional establece cada cuánto se van a celebrar, por ejemplo, las elecciones. De tal manera que ustedes van a ver que además de que nosotros elegimos de forma directa a esas autoridades, esas elecciones tienen que ser periódicas. Es decir, no se puede dejar pasar tanto tiempo y que los detentadores del poder se lleguen a ese poder de forma diferente. Y por otro lado, van a ver que el pueblo, el detentador del pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros, que ocultamos cuotas de ese poder, pues somos cada uno de nosotros que lo ejercemos a través de un sufragio universal. ¿Y ese sufragio universal a qué se refiere? Primero, que todos tenemos el derecho a poder ejercer el sufragio. El mismo no está restringido ni por raza, ni por sexo, ni por tu condición económica, ni por el partido económico, ni por tu nivel de educación, educativo, me refiero a qué grado tengas, ni tampoco va a estar limitado por cuántos bienes tengas. Por eso hablamos de un sufragio universal. No nos pueden ya poner condiciones de sexo, sino únicamente de edad. Tengo menos de un minuto, entonces los dejo hasta aquí y nos quedamos en cuanto a eso del sufragio universal para luego proceder con las otras. Vamos a tener nuevamente clases esta semana. Mañana. Ok. Esta la voy subiendo ahorita. La tarea igual va, abogada. Y ahorita la voy a, se la voy a colocar en la plataforma.